Somos médicos, paramédicos, enfermeros. Somos Cardiomed, el servicio de emergencias médicas que tu empresa necesita para estar protegida. Asociate ahora llamando al 0800-777-5454. Con Cardiomed, tu empresa es un área protegida. Muy bien, seguimos en Puntal AM y ahora abordamos el tema de la violencia laboral, que es mucho más común de lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Violencia no es solamente un golpe, violencia son un montón de cuestiones que a veces pasan desapercibidas, sobre todo por el miedo, y además hacer referencia al contexto actual, económico actual, la incertidumbre de poder perder el trabajo, de no poder reinsertarse laboralmente, y entonces una acumulación de situaciones, de destratos, de maldecires, de falta de recursos, que se hacen naturales, ¿no? Y se va calando dentro de la psiquis de las personas, a tal punto que calan incluso hasta en la propia autoestima y en todos los ámbitos, ¿no? De esto va a disertar el doctor Mariano Escalas, anticipa su presentación para este miércoles 6 de julio por el Foro del Derecho del Trabajo en Río Cuarto, en el Palacio Municipal a las 15:30. Paula lo saluda, doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está Paula? Buenos días. Mucho gusto. Bueno, una breve introducción, pero necesito escuchar cuál es su percepción. Lamentablemente, ¿por qué es mucho más común el maltrato laboral de lo que se cree? Porque desgraciadamente vivimos una coyuntura que hace que la persona que atraviesa esas circunstancias realmente tenga mucha reserva a la hora de exponer sus circunstancias. En realidad porque se hace muy engorroso para poder evidenciarlo, se requiere de recolección de evidencias, se puede llegar a comprometer a otros compañeros, y a la hora de evaluar costo-beneficio sobre esta circunstancia, sobre esta situación, se termina decidiendo por la conservación del puesto y tender a esa seguridad que brinda la mantención del trabajo. Hay que tener en cuenta que el trabajo es un factor organizador psíquico muy importante, es un pilar de estabilidad que genera en la persona cuando se da en un entorno saludable, no solamente el beneficio implícito que brinda el desarrollo y la satisfacción de la remuneración y la posibilidad de la progresión en cuanto a proyectos, sino también la sensación de inclusión, la sensación de ser parte de un entramado productivo, que eso para el ser humano es fundamental. Uh-huh. Entonces realmente se transforma en un factor de estabilidad, y cuando las condiciones son adversas, de inestabilidad psíquica, produciendo, numerosa sintomatología. Entre las cuales ha tenido experiencias en casos así, que ha tenido que atender a gente afectada por situaciones laborales, acoso, maltrato laboral. Sí, y de diverso tipo, porque dentro de las situaciones de violencia laboral hay diferentes tipos. Tenemos aquellas que se dan de un modo más bien agudo o aislado, tenemos aquellas que son de forma constante, permanente, y además también, digamos, tenemos que tener en cuenta que se trata de situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de resiliencia, nuestras capacidades adaptativas y resolutivas de un modo muy particular, básicamente porque cualquier persona que afronta la realidad o la cotidianidad de su trabajo sabe que va a tener que afrontar diversas dificultades que le va a ofrecer esa rutina, y por eso se ponen en marcha en esas condiciones nuestras capacidades resolutivas. Dentro de esa rutina uno imagina o puede anticipar qué tipo de complicaciones van a aparecer de acuerdo a su actividad, a la interacción que pueda tener con sus pares, pero las situaciones de violencia son tan disruptivas e inesperadas que realmente hacen que esa persona se vea superada en esas capacidades
y a partir de allí esos niveles de ansiedad que se producen realmente terminan teniendo correlato orgánico además. ¿Y cuáles son las soluciones, doctor? ¿Tomar un ansiolítico más fuerte? ¿O cómo se resuelve? Digo, ¿qué tipo? Porque la charla va a estar interesante, va a estar Cecilia Zócar también. Digo, ¿cómo se puede proceder, ¿no? Para solucionarlo, para sacarlo de cuajo esto? En este caso, bueno, depende de cada circunstancia. En general, yo cuando esto se expone en mi consulta, soy partidario de que realmente se haga evidente la situación. En el caso del burnout es particular porque se trata de un estrés crónico, sostenido, que se va evidenciando gradualmente en la persona, y eso va haciendo que, bueno, de algún modo u otro se deba tomar alguna medida al respecto, que no siempre son las ideales sobre ese empleado, ¿no? Pero bueno, se hace evidente. En los otros tipos de violencia, que son más solapados y que muchas veces se dan en un entorno que no es empático con aquel que la sufre, se hace más compleja la denuncia, si se quiere, sobre todo porque en algunas ocasiones se da en medios laborales donde no hay un departamento o un área de recursos humanos a donde recurrir, y si existe el tipo de experiencia que implica exponer estas circunstancias, muchas veces, y el que en algunas ocasiones además no dé los resultados esperados tampoco, hace que, bueno, que la persona realmente decida inicialmente apostar a que eso va a ser algo pasajero, a intentar de algún modo naturalizarlo, pero la realidad es que esto debe evidenciarse, debe exponerse, y si no se obtiene la respuesta que de alguna manera repara el daño ocurrido, porque también es importante tener en cuenta que cuando esto surge, se debe responder de una manera que sea reparadora para ese individuo. Claro, porque si no puede ser peor. Exactamente, por ejemplo, si de repente yo soy víctima de acoso laboral y desde el área en donde yo lo expongo me ofrecen un cambio, por ejemplo, de área de trabajo, en realidad, así fuera incluso con cierto beneficio, no se está resolviendo claramente el problema de fondo, sino que me están sacando a mí de esa exposición. Entonces, eso para muchas personas no resulta reparador, porque lo que se busca realmente es que se tome cartas en el asunto, porque además la realidad nos dice que ese tipo de circunstancias son repetidas, claro, independientemente de... Sobre todo porque recae en el individuo, y me parece que esto es una cuestión que tienen que revisar las instituciones, las dependencias, las empresas, ¿no? Porque si no vamos a rotar a gente de área, pero la violencia laboral va a seguir existiendo. Y digo, como individuo, ¿cómo procedemos? Bueno, usted tiene la pata psiquiátrica, ¿no? Más de la medicina, pero también va a estar acompañado en la charla usted ha hablado de juntar evidencia y recursos para denunciar y demostrar que se está ejerciendo violencia laboral. Exacto, y desde ese lugar además, obviamente deberían desplegarse desde desde los empleadores, una serie de estrategias de contención, pero también de revisión de las capacidades, de las condiciones de quien resulta ser agresor, las condiciones en las que esto se produce. Generalmente ese tipo de circunstancias son verticales, en donde hay poder de por medio, y el ejercicio del liderazgo también es algo que debe ser revisado. Los protocolos de trabajo, una manera realmente eficaz de evitar estas situaciones es la claridad en cuanto a lo que es el tipo de desempeño que debe realizarse, las expectativas que se tienen sobre ese desempeño, qué tipo de conductas son sancionables dentro de ese marco de trabajo, hasta dónde se elastizan esos criterios, en el marco de un consenso en donde quien ejerce el liderazgo debe funcionar como un modulador y no quizás desde un lugar más de vigilancia, sanción y ejercicio de un poder asimétrico, claro. Claro. Sí, una situación ideal que no se da en todos lados, ¿no? Justamente, al tratarse de una situación ideal,
uno se encuentra lidiando con lo que se puede hacer con los recursos que existen en esta realidad que vivimos. En otras circunstancias, justamente, en el peor de los casos, la persona puede tener una reinserción laboral acorde a su capacitación, servicio que brinda, tiempo que hace que se desempeñe, experiencia. En nuestro caso eso no es tan viable, ¿no es cierto? Usted mencionaba que algunas de las cuestiones, cuando no se puede resolver la violencia laboral, bueno, el cuerpo habla, ¿no? La mente habla, o la somatización del estrés prolongado puede tener que ver con la disminución del rendimiento como una de las cosas, pero ahí está la desconcentración y los síntomas físicos, la gastritis, las enfermedades cutáneas, las alteraciones metabólicas, bueno, entre otras cuestiones un poco más graves también, ¿no? Generalmente, claro, el estrés para nosotros es, en su justa medida, un factor estimulante de nuestras capacidades adaptativas, de lo que sería lo que llamamos resiliencia actualmente. Pero cuando por las circunstancias que se produce y por las características y el espacio en donde se da, estas capacidades se ven superadas, nuestro organismo reacciona inicialmente desde lo orgánico a esa sobrecarga adrenérgica que produce la situación de estrés. Entonces, lo primero que realmente uno observa no son tanto síntomas del orden psíquico preponderantes. Existen, pero no son preponderantes. Sí, lo primero que vemos son indicadores de estrés físicos, como los que nombraste, Paula, realmente. Y además, tener en cuenta que adrenalina circulante implica además el compromiso de nuestro sistema inmune a través de, bueno, una serie de neurotransmisores que hacen que este tipo de procesos no tiendan a resolver espontáneamente y que entonces el tratamiento que se les brinde sea un tratamiento para salir del paso. Claro. Mientras se mantenga la situación estresante, vamos a estar expuestos a repeticiones de esto hasta empezar luego a tener ya, como decíamos, compromiso en la tolerancia, desatención, un distanciamiento de lo que son las circunstancias laborales, empieza a deteriorarse la empatía entre compañeros, aparece el cinismo como una manera defensiva de pensarnos insertos en nuestro trabajo. Por ende, bueno, ese desencanto generalizado, ese descontento, va fogueando en nuestro medio interno la complicación que luego va a transformarse ya en un síndrome complejo, un síndrome que implica aspectos psíquicos, aspectos de la salud física, aspectos de la interacción social, ya no solo dentro del área laboral, sino además en el resto de las áreas vitales. Adentro. La actividad sobre violencia laboral va a ser una charla, ¿no?, organizada por el Foro de Trabajo del Derecho del Trabajo en Río Cuarto a las 15:30 este miércoles 6 de julio en el Salón Blanco de la Municipalidad. Pero además del doctor Mariano Escalas, también va a disertar el ex juez Carlos Toselli y la abogada Cristina Zócar. ¿Cómo son las inscripciones, doctor? Deben referirse a la página que está circulando, básicamente, que envió la doctora, y allí mismo tendrán toda la información. Perfecto, bueno, un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Igualmente, Paula, hasta luego. Hasta luego. Es el doctor Mariano Escalas, entonces médico psiquiatra, con esta novedad, ¿no?, la violencia laboral, que es mucho más común, lamentablemente, de lo que se cree, y porque un contexto socioeconómico como el que estamos atravesando a veces impide accionar de determinada manera, por lo menos tomar conciencia o diferir y discernir qué es violencia, qué es no, y cómo frenar esta inercia para que no nos afecte directamente psiquiátricamente y puertas adentro en la familia.